Si Eva, puedes hablar todo lo que tú quieras, yo cierro aquí. ¿Me escuchan? Ok, Quiero que sí, levanten la mano, por favor, y digan las personas si están escuchando bien. Amén. Gloria a Dios. Están preguntando. Amén. Vamos a ver. Vamos a aquí orar estamos. con todos ustedes. Por aquí, la psicóloga Eva María Fernández, mujer de Cristo, una mujer cristiana, una princesa del Señor, Amén, preparada para la buena obra. Y amén. hoy nos trae un tema, tremendo tema, nos trae esta noche Eva a nosotros y a los padres, señores, los padres que necesitan escuchar este tema muy importante. Amén. Así, así es. Bueno, buenas noches a todos. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. La dinámica tecnológica a veces nos hace sus rejuegos, pero nada, aquí estamos para servir al Señor y para, desde la cosmovisión, ¿verdad? De hija, de hermana, pues compartir con ustedes este tema que nos toca a todos, desde la posición actual en la que estamos en nuestra familia. Así que un placer tenerlos aquí. Amén, amén. Vamos a dar inicio orando en esta hora. Bendito Dios, vamos a empezar, Eva, para que usted misma empiece con una oracióncita, que Dios tome el Claro que control y sí. el dominio, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Queremos exaltar tu santo nombre en medio nuestro. Queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo a ti te pertenece. Queremos entregarte este programa, el tema, todos los puntos que vamos a tocar para que sea de edificación de cada persona que pueda recibirla tanto ahora como luego más adelante, Señor. Sea usted hablando a nuestras vidas, mostrándonos la importancia de nuestra familia de origen, nuestra familia de fe, esa familia que formamos más adelante, Señor, y esas generaciones que vienen desde nuestros vientres, Señor. Gracias te damos por cada una de las oportunidades que nos permites en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar inicio con el tema, Eva. Me gustaría que tú abarques un poco del tema para entonces irnos a las preguntas. ¿A qué se Claro. refiere lo que es de generación en generación, lo que traspasa? ¿Qué es lo que traspasa realmente? ¿Cómo viene? Dame un indicio, empiézame por ahí, Eva. Bueno, básicamente cuando me compartiste el hecho de que habláramos de este tema y me compartías la idea que tenías en mente y oraba para todo esto, me daba cuenta de que sí, de que casi no se habla en términos generacionales. Estamos en una sociedad donde todo es muy inmediato, todo tiene que ser ahora, no importa cuánto cueste, no importa lo que venga, tiene que ser ahora y ya, y lo quiero ahora. Sin embargo, cuando ya nos adentramos al tema de generaciones, nos damos cuenta que se toma un proceso. Y para poder tener resultados como los esperamos, pues tenemos que dejar de hacer lo que se estuvo haciendo con anterioridad en nuestros antepasados para que podamos tener realmente familias sanas, familias que sirvan al Señor y que nuestras generaciones sean impactadas con nuestro servicio, con la forma en la que nosotros amamos a Dios, porque lo que hacemos, esto que estamos haciendo ahora de servir a Dios, servirle, pues tener ministerio, poder disfrutar de sus bienaventuranzas, no queremos que se vaya con nosotros cuando una vez partamos con el Señor o Él venga por nosotros, sino que nuestras generaciones también continúen con ese legado y para eso se necesita un trabajo. Y es intencional, debe ser consciente y yo diría hasta premeditado para que lo que hacemos ahora pueda trascender a nuestras generaciones. Y de ahí entonces es que surge el tema de hoy, de generación en generación y cómo la identidad de una familia va a trascender, ya sea en lo positivo o en lo negativo, que queremos, ¿verdad? Esta noche que sea de manera positiva. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Señores, vayan dejando preguntitas un poquito más adelante. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas, tanto de mi parte como de parte de las personas que estén escuchando
vamos a ponerme la cámara a mí, esta transmisión. Estamos pero muy interesados en escuchar cada una de las personas que quieran saber todo lo relacionado con este tema, que están muy interesados en este tema y que tienen hijos mayormente, porque necesitamos personas que tengan hijos, que estén pasando por situaciones para que puedan ver y visualizar de dónde es que están saliendo muchas actitudes, muchos comportamientos, de dónde es que están saliendo en la actualidad con nuestros hijos, que no entendemos el porqué, que nos imita tan perfectamente, porque son unos imitadores perfectos cuando pasa de generación en generación. Amén. Así es. Amén. Aquí estamos. Ay, me le pusieron una carita bonita a Eva por ahí. Vamos a continuar por aquí. Entonces, Eva, yo quería que tú me hablaras un poco de todo lo que tiene que ver con lo que es la identidad. Hablemos de la identidad. ¿Qué es la identidad? Bien, mira, yo me aseguré no dejar nada suelto, poder decirlo todo. Tú sabes que estos asuntos tecnológicos a veces uno se les olvida ciertas cosas. Y yo traje algunas notas para que no se me olvidara. Y eso era por lo que necesitamos iniciar. ¿Qué es la identidad? O sea, la identidad es quien tú eres, es ese conjunto de valores, creencias, cultura, lenguaje, comportamiento que te caracteriza. Y usualmente también se toma en cuenta, no sé si has escuchado, y sé que sí, el término identidad cultural. O sea, cuando vamos a un lugar se sabe que ahí hay un dominicano, por ejemplo, porque las tradiciones, la cultura, la comida, pues dice que somos dominicanos. De la misma manera, las familias tienen su propia identidad. Tienen su conjunto de creencias, tienen su conjunto de valores, costumbres, comportamientos y roles que van definiendo la responsabilidad de cada quien y lo que se espera que cada uno de ellos haga. Entonces, cuando hablamos del concepto identidad familiar, es eso que caracteriza a cada familia. Y fíjate que no importa la cantidad de familias que hayas, todas son diferentes. Aunque hayan 1.000.000 de familias con papá, mamá y 2 hijos, nunca la dinámica va a ser la misma, porque es como particular, es especial, es única. Entonces, eso es lo que hace la identidad. Ok, entonces, Eva, yo veo aquí, ¿qué es la identidad entonces familiar? Porque hablamos de la identidad, pero ¿cómo sería la identidad familiar? Tú sabes que para el tema que nosotros estamos hablando, vamos a tocar puntos en términos cristianos, espirituales, y, ¿verdad? Y toda esa área del servicio a Dios, de lo que creemos y todo eso. Pero también hay una parte que debe ser meramente psicológica, que es la que nos va a ubicar en medio de todos estos conceptos. Y lo primero es que a nivel psicológico se conoce como identidad familiar ese sentido de pertenencia que una persona pueda tener en su familia. Está consciente del rol que juega, está consciente de las dinámicas que hacen en su familia y qué papel juega él o ella dentro de la misma. Y algo muy interesante también es que eso produce estabilidad emocional en la persona, eso produce propósito, independientemente de que una familia sea o no sea cristiana. Ahora bien, hablando en términos ya cristianos, cuando tú hablas de una identidad familiar, es cuando esa familia ha reconocido cuál es el propósito de Dios para ella, y todos los que interactúan pues tienen ese rol particular. O sea, la madre sabe ser madre porque sabe lo que es ser madre a la manera de Dios. El padre, sabe ser esposo porque lo ha conocido conforme el diseño bíblico a la manera de Dios. A los hijos se les inculca qué deben, qué no deben hacer, y ellos honran, obedecen, dan ejemplo como hijos, porque todo el mundo está como caminando bajo un diseño bíblico. Entonces cada quien sabe quién es y lo que le corresponde hacer. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mira, qué interesante. Y vamos a ver, ¿qué papel
juegan los padres en transmitir la identidad familiar? Eso es muy importante realmente saberlo. Sí, realmente, mira, primero debo de partir diciendo que la familia es una institución que ha sido formada, pensada, ideada por Dios. Y nos damos cuenta inclusive en varias historias bíblicas que Dios llama a una familia y de esa familia llama a una persona, pero todos los que están alrededor de esa persona pues se ven involucrados en el llamado. Y eso es lo primero a partir de ahí. Dios ama a la familia, Dios es un Dios de familia, y así como Dios es un equipo en sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también ha proveído roles para los padres, las madres y los hijos. Ahora bien, ¿cuál es el rol de los padres? Cada uno tiene un rol particular. Está el padre que se supone que debe de proveer, debe proteger, debe ser ese soporte, debe ser ese que da la visión, ese que da el lineamiento a seguir por el resto de los miembros de la familia. Y es ese sentido de seguridad general que, o sea, la casa está segura porque papá está. Y ahí es que vienen muchos temas, por ejemplo, con los hijos que no crecen con papá, necesitan sanar esa área y más porque necesitan conocer al Señor. Entonces, si un papá físico, visual, no les trató como ellos esperaban, entonces no pueden entender que hay un Padre Celestial que los ama, que todo tiene un diseño, ¿verdad? Pero también está la hija. Si hay una hija que no creció con papá, tiene la tendencia a desarrollar cierta independencia que también en su momento necesita trabajar para que cuando se case pueda ceder ese control y esa independencia a ese esposo que va a ser su cabeza, que va a ser su sacerdote. Pero eso es en una familia donde los miembros no han podido disfrutar de sus padres, pero en una familia conforme al diseño de Dios, el padre es el que da esa seguridad, provee, da apoyo, muestra, ¿verdad?, ese amor por su familia. Y está la madre, que es la parte tierna, la parte cálida, esa parte que tiene que equilibrar esa, digamos, esa robustez del hombre, eso bien marcado que trae papá, pues ella pone el equilibrio del amor. Los hijos están llamados a amar y a respetar a sus padres, pero entre los esposos, la mujer es la que ama, y la mujer respeta y el hombre es el que ama, y de hecho es bíblico. Lo hemos visto que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la mujer debe respetar a su marido, y aunque ella tenga la razón, pues propiciar una conversación sana, saludable, en la que ella le pueda decir lo que está pasando sin restarle esa investidura que él tiene. Entonces, toda esa dinámica de los padres, los hijos lo ven, y está la tendencia de repetir con mi familia lo que yo he visto a mis padres hacer. Entonces, el ejemplo aquí juega un papel muy importante. Yo hago no lo que tú me dices, sino lo que yo veo que tú haces. Y eso aplica para los hijos. Ok, pero veo que tú me estás respondiendo una pregunta que yo te tenía aquí, que era, ¿qué papel? Yo te tenía una pregunta, me dice, ¿qué papel juegan los padres en transmitir la identidad familiar? Pero yo veo que ya tú abarcaste un poco de ese tema. Si tú quieres abundar más o si quieres pasar. Claro, de hecho hay algo más. Mira, los padres son los que trazan los pasos a seguir. Los padres son los que tienen la responsabilidad como los moldeadores de esa familia y deben criar no pendientes solo a la generación que tienen enfrente, sino que deben de hacerlo con vista a las generaciones que van a salir de sus hijos. Es entonces aquí donde la crianza se vuelve como todo un reto, todo un desafío, porque no vas a corregir solo para que no haga esa acción, sino que vas a corregir para mostrar un principio. Si un hijo abraza un principio que sus padres le enseñaron, ese mismo principio se lo enseña a sus hijos. Pero si un padre o una madre solamente corrige términos conductuales, dejan de hacerlo porque no les gusta que lo hagan, pero lo puedo hacer en otro lugar cuando papá y mamá no me vean. Entonces los padres tienen un desafío y un reto de presentar principios, o sea, forjar principios en sus hijos,
no con la vista de que solamente están trabajando con sus hijos que están viendo, sino con sus futuras generaciones que muchas de ellas ni siquiera ellos van a ver. También otro aspecto, aparte de ser modeladores, es que ellos deben de tener acciones de coherencia. O sea, que lo que ellos dicen se corresponda con lo que ellos hacen, y eso aplica a los valores, eso aplica a los mismos principios bíblicos, las creencias, las tradiciones. Yo le comentaba en una clase hace poco que la hija sancocheaba una salchicha partida por la mitad y alguien le preguntó por qué tú la haces así. Bueno, porque mi mamá lo hacía así. Y entonces esa persona le dijo, pero tú le has preguntado a tu mamá por qué ella lo hace así, porque tú puedes hacerlo en otro lugar y no tienes necesidad de cortarla por la mitad. Entonces fue donde la madre le preguntó, bueno, yo hago eso porque tu abuela lo hacía así. Y cuando ella indagó, su abuela todavía seguía viva y ella le preguntó, abuela, ¿y por qué tú hacías eso así? Y es bueno, porque en ese tiempo no había envases muy grandes. Y eso, entonces había que cortar todo, la mayoría de los alimentos por la mitad, incluyendo la salchicha. Entonces nos dábamos cuenta que había un patrón en esa familia y nadie sabía por qué, pero todo el mundo lo estaba haciendo. Entonces que cuando modelemos esas acciones de nuestros padres, sea como entendiendo realmente por qué lo estamos haciendo. Otro aspecto también es que estamos como hijos y también los mismos padres, hay un llamado a enseñar la palabra. Y esto es un aspecto que a nivel psicológico se puede mencionar de que sí, de que hay una vida espiritual, que el ser humano se muestra que hay una mejoría, se siente un bienestar con esa práctica de la espiritualidad, pero como creyente nosotros sabemos que la palabra de Dios es la que dirige nuestro camino, la que debería dirigir nuestro camino. Entonces, los padres tienen ese llamado bien constante, progresivo, sistemático de enseñar la palabra de Dios. Que al final los hijos toman la decisión final, es cierto, pero que los padres deben ser los que moldeen ese amor por Dios en su palabra, es también cierto. Entonces, que al final, ya sea que ellos decidan seguir o no, porque también eso es otro aspecto que puede pasar, no quedará de parte de los padres que no fueron enseñados en la palabra, que no fueron inculcados en la palabra. Y finalmente, tienen la responsabilidad de ser líderes espirituales. Yo entiendo que hay padres que le delegan su responsabilidad a los hijos. Y son los hijos los que tienen que estar haciendo cosas que se supone que le corresponde al padre o a la madre. No, una vez una pareja asume la paternidad, debe enseñarles responsabilidades y ceder a los hijos, entre tanto se van volviendo más mayores, pero no ceder la crianza, ni los límites, ni las reglas de la casa, ni cómo se van a hacer las cosas a los hijos, porque entonces los padres pierden autoridad frente a esos hijos. Y puede ser que sí, que hayan varios hermanos, que el mayor siempre es el que tiene la tendencia a criar con los padres, y eso en cierto modo es saludable, pero hasta un punto, para no sobrecargar a esos hijos mayores y que ellos asuman y crean que tienen esa familia que es de ellos, porque esa es su familia de origen, no la familia formada. Eso es otro tema que viene más adelante. Ay, me está gustando el tema. Y una pregunta aquí no sé si te la deje para último con el grupo de las preguntas de aquí. Vamos a ver, aquí de las que yo tengo en este tema, dice, ¿qué tradiciones o valores son esenciales para preservar la identidad familiar? Bien, hay dos aspectos. Por ejemplo, está la parte psicológica, como hablábamos, la parte, ¿verdad?, de ese bienestar familiar. No debe dejarse el respeto, no debe dejar de fomentarse la honestidad, esa comunicación efectiva. Hay muchas familias que están en deterioro por falta de comunicación asertiva.
mostrar lo que es el amor y todas sus, sus perspectivas, como la conocemos, es sumamente fundamental. Sin embargo, otra tradición es, por ejemplo, ese tema de los cumpleaños. A mí me llama mucho, algo que me ha marcado, por ejemplo, mi familia, es que nosotros tenemos fiestas específicas que no la dejamos pasar. Ese cumpleaños, esos aniversarios, esas comidas, tenemos viajes, o sea, eso usted está forjando memorias con su familia, pero a la vez está conectando con ellos. Así que aniversarios, cumpleaños, comidas familiares, viajes. Usted inclusive determina qué frecuencia en el año usted quiere. De hecho, esos viajes se pueden alternar. Viajes solo con mamá, viajes solo con papá, viajes solo de hermanos. Se deja que los esposos sean los que viajen en ese momento solos. Los chicos se quedan con otro familiar en casa. Es el tema como de crear recuerdos y valorar ese aspecto de la familia. Entonces ya la parte más cristiana, bueno, el poder orar, el poder tener ese altar familiar, el poder tener un espacio para estudiar la palabra, que no es siempre muy fácil, no es fácil porque ya cuando los hijos van creciendo, ellos mismos tienen sus propias dinámicas y horas de llegada a la casa o horas de salida de la casa, pero es importante establecer eso. Poder servir a la comunidad, que si hay una reunión de vecinos, que ellos puedan participar como familia, representando el reino de los cielos en esa reunión. También en la parte de la iglesia, poder servir en ministerios, cada uno desde sus edades, pero también como familias, que si el ministerio de familia llama a uno u otro o a todos también puedan servir. Es como representar a Dios en el servicio y en el comportamiento, no solamente en la periferia de la casa, sino también donde ellos se desenvuelven. Si son los hijos y están en edad escolar en sus colegios, si están en edad universitaria en sus universidades, los padres desde sus trabajos, si es una madre que se queda en casa, bueno, pues por lo que ella sirve también está adorando a Dios. Y todo el que conoce esa familia, entonces sabe, oye, verdaderamente esta es una familia de tradiciones, de valores, de tradiciones cristianas y, wow, ¿cómo lo hacen? Yo creo que los chicos cuando se casen quieran continuar ese legado con sus hijos también y sus esposos y sus esposas. Amén. Hoy. Ay, es que tengo una preguntita en la punta de la lengua, Eva, que te la tengo guardada para ahorita. Dice, dale. Voy aquí. Dice, ¿cómo manejar los conflictos generacionales sin perder la identidad familiar? Oigan eso, señores, vayan anotando que ahorita vamos con preguntas. Bueno, hasta este punto, ¿verdad? Hemos hablado de un sistema familiar completo, armonioso, donde cada quien conoce sus roles y todo lo demás, pero sabemos que no todas las familias gozan de esa funcionalidad, por llamarlo de algún modo. Hay familias que el término social es disfuncional, ellos en sí mismos funcionan de manera funcional, pero no están conforme al diseño. Entonces, me refiero, por ejemplo, que está solo mamá con los hijos, o está solo papá con las hijas y los hijos. Están esos hijos que están bajo la tutela de los abuelos, de los tíos, porque sus padres viajaron o están trabajando en otras ciudades. Entonces, eso provoca ciertos tipos de conflictos, porque si no tenemos el diseño bien establecido, tendemos a creer que eso es normal. Y cuando algo nosotros lo asimilamos como normal, lo empezamos a ver como normal, eso se forma parte de nuestras creencias. Y más adelante, bueno, si esa muchacha decide tener hijos sin casarse, pues ella lo va a ver como normal. O si ese muchacho decide que su novia sale embarazada, pero no se va a casar con ella, pero le va a dar todo lo que necesita, lo va a ver como normal. Entonces, ahí es que suelen surgir conflictos familiares que
que pueden perder esa identidad familiar que posiblemente ellos nunca vieron. O sea, hay identidad familiar que hay familias que nunca la disfrutan porque nacen en familias conflictivas, familias disfuncionales, y entonces es ahí donde el papel de la educación, el papel de este tipo de conversatorios, el papel de la iglesia, el papel de la asistencia psicológica muestra a esa persona que, aunque ha salido airoso de ese tipo de vida, no es la que se espera que cometa con su futura familia. Entonces ahí entra un proceso de sanar esas áreas. Bueno, papá nunca estuvo conmigo, mamá me abandonó. Esos son procesos que hay que sanarlos, porque esa hija que mamá la abandonó no va a querer ser madre. Entonces, puede ser que una persona elija o no casarse, elija o no tener hijos, pero que sea por una convicción propia, no por conflictos previos familiares, porque ese no es el diseño. Entonces, en ese primer momento necesita entender que lo que le ha tocado vivir, aunque él no ha salido, o ella no ha salido delincuente o nada malo, pero lo que está viviendo no es lo normal, no es lo esperado. Entonces, lo segundo es aplicar un proceso de sanidad donde pueda reconocer cuáles son los patrones reales que se esperan para cada miembro de la familia. Y luego de ahí, bueno, pues si hay que pedir perdón, pedirlo, si hay que contactar a ese familiar que nunca estuvo, contactarlo, si hay que restaurar relaciones, restaurarlas. Y luego de ahí, entonces, esa persona entra en un tercer estadio que es cómo es esa familia que yo quiero y cómo yo voy a manejarme en esta familia que me ha tocado de una manera más saludable emocionalmente, psíquicamente, espiritualmente, para cuando yo vaya a tener también mi familia, pues pueda tenerla en sanidad. Y para eso se necesita humildad, para eso se necesita ser paciente, para eso se necesita ser pacificador. La palabra habla de ser pacificadores. Y no es que usted va a encontrar un conflicto en su familia y le va a echar leña y le va a echar fuego, sino ver qué es lo que pasó, por qué usted no está de acuerdo con eso que pasó, que usted decide no volver a repetir como patrón familiar, porque no es para nadie un secreto que tú y yo, por ejemplo, Jessie, tú desde tu posición de hija, tú has tenido la oportunidad de romper con patrones generacionales de conflicto y de precariedades y de decadencias familiares, y yo también. ¿Qué significa eso? Que cuando ya yo tengo conciencia de aspectos de mi familia que hay que trabajar, pues yo tomo la decisión y yo trabajo en ello. Y decido que después de mí, con mis generaciones, que eso no vaya a pasar. Entonces eso tiene mucho que ver con esa parte de manejar esos conflictos generacionales, procurando la ruptura de los mismos, crear nuevos patrones generacionales y que a partir de mí, de mi descendencia, ciertas cosas no se repitan, por decirlo de esa manera. Ok, voy entendiendo. Bueno, entonces está poniendo interesante. Sí. ¿Qué rol tiene la fe, Eva, en Dios, en la trascendencia de la identidad familiar? ¿Qué rol tiene el tener fe en Dios? Ok, mira, el ser humano fue creado, voy a empezar por ahí, con la necesidad de adorar. Por eso vemos gente que adoran personas, adoran espíritus, adoran objetos, adoran animales. Y no es que están necesariamente locos, como algunas personas no lo entienden, sino que el ser humano fue creado con la necesidad imperante, primero de adorar y segundo de reconocer que hay algo que es superior a él, que es lo que ha permitido que él sea quien es, o que está de alguna forma conectado con él o con ella. Entonces, por eso vemos que hay distintas religiones. Nosotros, la postura tuya y mía cristianas es de respetar la doctrina de fe que una persona decida abrazar y decida seguir, pero tú y yo hemos decidido creer en el Dios verdadero,
que es el Dios Todopoderoso, el que ha creado el cielo y la tierra, el que ha provisto de todo lo que vemos y luego estableció el ser humano, le dio responsabilidades y de ahí vino esa descendencia que permitió que nosotros fuéramos salvos, que es por medio de Jesucristo. Entonces, voy a hablar desde la perspectiva de una familia, desde una fe cristiana, judeocristiana, ¿verdad que sí? El rol de la fe es sumamente importante y muchísimo más cuando esos hijos, y ni siquiera los padres, ninguno de nosotros hemos estado presentes en el momento en el que Jesús hizo, vio, realizó el milagro, o sea, no pudimos estar ahí, entonces partimos de la fe ya desde ese punto de vista. Entonces la fe es la que permite que podamos como familia servir a un Dios que es espíritu, que no lo vemos, sabemos que está ahí, a veces ni siquiera lo sentimos, pero aún así sabemos que está ahí y es el que le da propósito a nuestra familia. Entonces todo cuanto hacemos, todo cuanto tenemos, toda capacidad, habilidad o destreza que tenemos porque ha sido dada por Dios para que como familia podamos desarrollar. Entonces ese es como el rol que tiene la fe. Y esa fe a la vez da esa identidad familiar porque hay como esa esperanza, hay esa espera de que se está esperando un retorno del hijo, o sea, está esa resiliencia, no importa lo que pase, nosotros como familia podemos enfrentarlo, hay como cierto orden, nos planificamos, nos organizamos, planeamos lo que vamos a hacer, porque Dios es un Dios de orden. Dios se sentó a formar el mundo, o sea, no lo hizo a lo loco, hizo cada cosa a su forma, entonces nosotros también no hacemos la cosa a lo loco. Y la fe también, yo diría que toda esa dinámica que está envolviendo al ser humano en sentido general en la actualidad, toda esa ansiedad, todo ese estrés, esa sobrecarga de trabajo, desafíos que tienen las personas en sentido general y la incertidumbre que tiene el ser humano, que no conoce a Cristo, nosotros, gracias a Dios, tenemos esa parte común, suministrada por la fe, por decirlo de algún modo, porque toda familia que tiene una base espiritual, una entrega, una devoción a Dios, se maneja diferente, o sea, tiene más confianza en el futuro, no se guía solo por lo que ve, sino por lo que sabe que ha de acontecer porque Dios ha sido establecido. Y eso genera como familias más fuertes, familias más resilientes, familias más unidas, familias más como encargadas de derribar todo lo que se pueda presentar en contra de ellos, a diferencia de una familia que no sirve a Dios, una familia que cada quien está por su lado, que cada quien busca lo suyo, que hay intereses particulares, que no hay esa organización, no hay esa dedicación de tiempo, empezando por los padres. Entonces, son dos panoramas muy diferentes. La fe juega un papel primordial, realmente. Bueno, este chat está encendido con unas preguntas, mira, duras y curveras. Vete preparando, Eva, que esto es con base bíblica, dice por aquí, que quieren, ya tú sabes. Bueno. Excelente. Yo de antemano, justo ahora estoy en el Instituto de Liderazgo, y yo así mismo, lo que en el momento no lo puedo responder, mando la respuesta, porque mis hermanos, quiero que sepan que a uno le es fácil hablar de ciertos temas, pero es luego de que ha habido un proceso. O sea, yo de manera muy personal y muy particular he crecido en un entorno familiar que me ha exigido yo tomar aspectos como hacerme preguntas y ver patrones, rechazar patrones, empezar a hacer cosas diferentes. Y no ha sido como a la ligera, esto no se hace solo con leer, vamos a leer de la familia, vamos a hacerlo, no, hay decisiones que tú tomas, cosas que de hecho la gente ni siquiera lo entiende, tu misma familia no entiende por qué tú te comportas de la manera que tú te comportas, pero es porque tú ya sabes
que tú eres ese miembro de ese linaje que en ese momento tú has sido dotado de esa conciencia, de ese conocimiento, de que luego de ti se decide si tú quieres continuar con patrones familiares, me refiero en este aspecto a negativos, o si tú los rechazas y que contigo se terminen. Entonces, pareciera que es fácil hablar de esto y yo estoy sonriendo y todo, pero no, es todo un desafío. No te Así que preocupes. yo contestaré lo que humildemente, ¿verdad? Pueda contestar porque no me lo sé todo, sigo aprendiendo. Hay una pregunta media fuerte por aquí, pero vamos a seguir. Déjenme terminar por aquí con dos preguntitas que tengo ya aquí. Entonces vamos a darle la oportunidad a las personas del chat que puedan, para empezar a hacer las preguntas. Tengo Claro. aquí, por ejemplo, otra preguntita muy interesante. ¿Qué estrategias prácticas podemos implementar para fortalecer la identidad familiar de hoy? Ustedes saben cómo es. Bien, sí, bueno, tengo dos vertientes para presentar. Tengo a nivel de ese bienestar psicológico, esa salud mental, esa salud familiar. Lo primero que deben hacer es crear momentos de calidad. Escuchaba en una ocasión que calidad no es lo mismo que cantidad, pero luego escuché en otro lugar y ese sí me gustó más, que tú necesitas cantidad para generar calidad. Me explico. Usted no puede tener un tiempo de calidad de 1 hora, de 2 horas con sus hijos. Usted no tiene las 2 horas de cantidad. Entonces, siempre se nos había enseñado ese error de que calidad es mejor que cantidad. No, para usted tener una calidad, tiene que ser un esfuerzo, tiene que haber una cantidad de tiempo, debe haber una cantidad de esfuerzo, debe haber una cantidad de usted ceder quién es usted, de decir lo que le gusta y lo que no. Entonces, uno va de la mano con la otra. Entonces, cuando yo digo momentos de calidad, estoy hablando de momentos de cantidad. No es que usted se va a sentar en un parque media hora con sus hijos y usted creyó que ya es un tiempo de calidad, o que se va a sentar una vez al mes y ya es un tiempo de calidad. No. Lo que voy a compartir ahora requiere esfuerzo, requiere inclusive reestructuración de agendas, requiere que usted deje de hacer cosas que a usted le gusta hacer dentro de su interés personal para poder incluir a sus familias. Y eso conlleva un esfuerzo. Entonces, crear momentos de calidad y de cantidad, entiéndase salidas, inclusive hasta quedarse en la misma casa, pero hacer cosas que todos dejen los celulares, dejen los dispositivos, se dediquen a compartir entre ellos, cenas, actividades al aire libre, establecer aniversarios, que si hay eventos familiares que sucedieron, pues darle ese mérito. Bueno, si se graduó uno, si pasó de un curso o terminó una especialización, un diplomado. Bueno, hacer que la familia se involucre en todo lo que le está pasando a todos. Fomentar la comunicación, y fíjense que ahorita hablaba de comunicación asertiva, ahora yo hablo de una comunicación abierta. Hay conversaciones difíciles que las familias tienen que tener. La mamá se tiene que sentar con esa hija y decirle, mira, ¿qué es lo que pasa? Dile tal cosa. O sea, los esposos tienen que sentarse y tener conversaciones que son incómodas. Los hijos, usualmente los mayores, que tienen una capacidad de madurez mayor que la de los más pequeños, sentarse con sus hermanos y tener ese tipo de conversaciones abiertas y sinceras, que son las que van a permitir resolver esos problemas que están surgiendo en las familias. Y establecer metas, o sea, todo el que trabaja en una empresa está trabajando en base a metas y a objetivos. Si usted es maestro de un colegio, usted sabe que usted tiene objetivos en su planificación para lo que va a trabajar. Si usted trabaja para algún lugar, ese lugar tiene metas. Entonces, ¿cómo que usted está rodeado de metas de otros, pero su familia no tiene metas? Entonces, trácese metas, y hay varias áreas de su vida: metas académicas, metas personales, metas emocionales, metas financieras. Lo único que en vez de dirigirlo a usted, lo va a dirigir a esa familia, ese sistema familiar. Puedo poner un ejemplo. Bueno, nosotros tenemos como meta salir a hacer un viaje
que tenemos 5 años que no lo hacemos, no tiene que ser a Dubái, puede ser inclusive hasta a la ciudad donde es uno de los padres, pero va a ser intencional. En vez de uno ir a trabajar más cosas o a hacer otra cosa que te estaba llamando, tú vas a ir a compartir con tu familia. Metas, objetivos, que puedan ser medibles, que puedan ser rastreables, que ustedes realmente lo puedan hacer. Eso a nivel como para esa salud mental familiar, que tú tengas sentido de pertenencia y de seguridad en tu familia. Pero en la parte ya cristiana, una de las estrategias que ustedes deben de implementar, porque considero que es muy importante, es ese de poder orar los unos con los otros. Que si alguien va a hacer algo importante, todos oramos por eso que está pasando. Que si alguien tiene una situación de salud, todos oramos por ese que tiene una situación de salud. Participar también de devocionales como familia. Si trabajan en un lugar cristiano, va a haber un devocional. Si van a la iglesia, está la escuela bíblica, pero en la casa, ¿qué se está haciendo en la casa? Propiciar ese devocional en familia, donde puedan estudiar la Biblia juntos y donde los mismos hijos hagan preguntas, porque hay preguntas que para contestarlas por la palabra es todo un desafío. Entonces ese es el mejor momento, que para que lo pregunten a otra persona por fuera, mejor que lo pregunten a sus padres. Y ese es un momento que puede ser viable para eso. Y otra estrategia es participar en las cosas del Señor. Cuando nosotros estamos inmersos en esa comunidad de fe, en ese ministerio, o hasta en una dinámica familiar, pero que con visión comunitaria, eso fortalece la familia. Bueno, mira, vamos para tal sitio, mamá se encarga de la cocina con un equipo, papá se encarga de llevar la palabra, los hijos se encargan de la pequeña escuela bíblica, y estamos bendiciendo esa comunidad. Vamos con un equipo, no vamos solos, pero la familia se involucra. Es cierto que cuando van creciendo hay otros tipos de necesidades, se crean otras, hay otras cosas por hacer y no todos pueden estar siempre, pero si se habla con tiempo y se delimita, hagan lo que ustedes quieran, pero en el mes de julio tenemos tal cosa. Vayan a donde ustedes tengan que ir, pero en agosto tenemos la salida para tal sitio. Y eso permite que toda la familia se agende, más cuando los hijos son más grandes. Y hay una parte que tengo aquí, que es una cita que está en Salmo 127.1, que es como que el poder trabajar no diferente a como Dios quiere que trabajemos en familia, perdón por esa parte, sino que Dios esté construyendo lo que estamos haciendo en la casa. No hacer nada divorciado de Dios, sino incluir a Dios en lo que estamos haciendo para que nos vaya bien. Amén. Oye, la última pregunta de este lado, luego vamos con las preguntas que están en el chat de live. Voy con la última, Eva. ¿Cómo podemos reconciliar y restaurar una identidad familiar dañada? Ustedes oyeron, dañada. Ay, está fuerte, ¿verdad? Eso. Sí, está muy fuerte. Y voy a decir algo que no necesariamente a todo el mundo le gusta, y es pedir ayuda cuando la necesita, pero realmente a nivel psicológico, nosotros como psicóloga, yo soy muy promotora de buscar la ayuda, buscar esa ayuda profesional. Yo siempre le digo a todos los que me conocen, si usted va al oftalmólogo para asistirse con los ojos y usted va al cardiólogo para asistirse al corazón, ¿por qué no puede ir al psicólogo? ¿Por qué no puede ir al psiquiatra cuando se ve la necesidad de hacerlo? Y hay muchos tabúes también en cuanto al tema de la ciencia, de la psicología y la fe. Y yo estoy completamente convencida de que somos cuerpo, alma y espíritu, y el cuerpo hay deficiencias corporales, hay deficiencias mentales que necesitan ayuda, necesitan asistencia. Pero aparte de eso, estoy hablando de cómo podemos reconciliar por medio del perdón. No es para nada fácil. Me acuerdo de mi pastor de que hay un perdón con y sin reconciliación. Usted tiene que perdonar sí o sí, aunque decida no reconciliarse. Es otro tema muy
difícil, porque bueno, perdono a papá, perdono a mamá, pero no me reconcilio con él o con ella. Puede pasar. Y también otra forma que podemos hacer para reconciliar y restaurar esa identidad es empezar a sembrar esos valores y esos principios que, que se quieren ver en las futuras generaciones. No me diga lo que tú quieras hacer, empiézalo a hacer. Y eso va a permitir esa restauración familiar. Ya a nivel cristiano, la persona por excelencia es Cristo, o sea, no puede haber una familia restaurada sin que Cristo sea el centro, así que, ¿qué necesita una familia para ser restaurada a Cristo? Que empiece por la cabeza, que empiece por los padres y que toda esa alineación familiar empiece por los de arriba, por los que son más maduros, y los hijos van a empezar a ver que no es un asunto de lo que están hablando, sino de que realmente hubo un cambio y ellos mismos van a procurar seguir esos pasos. Pedir perdón, los padres tienen que pedir perdón, nada más no son los hijos que piden perdón, los hermanos entre ellos pedir perdón, poder, cuando ya hayan sido restaurados, como les decía, no cesar en la oración, no cesar en esas actividades en conjunto, porque lo delicado de esto es que sanamos un área, pero luego descubrimos que hay otra. Entonces, como familia estamos constantemente en proceso de sanidad. Ah, mira, teníamos que una falta de comunicación, la trabajamos. Ah, pero ahora que hay unos conflictos de roles, bueno, hay que trabajar eso. Y siempre como que va surgiendo cosas y qué bueno que surgen porque Dios permite que podamos ver dónde necesitamos trabajar cosas cuando ya Él entiende que tenemos la madurez para trabajarlo. Entonces, la idea es que nos veamos como nuevas criaturas en el Señor y que decidamos romper con cosas y que pidamos perdón si en el proceso hemos lacerado, hemos lastimado a otros. Bueno, ahora sí es verdad que la cosa se puso buena e interesante. Tengo aquí una pregunta. Tengo aquí a Grullón 1417. Dice, una pregunta. Si la familia conoce a Dios, pero es tóxica, oye, qué palabra más interesante, ¿se le debe sacar los pies? Voy con esa pregunta. ¿Y cómo se debe de trabajar con esa familia? Son dos en una. O sea, sigan haciendo preguntas. Bueno, yo le respondería con otra pregunta. ¿Qué ha hecho esa persona hasta ahora para disminuir la toxicidad? Porque eso es importante yo saberlo para poder responderle, porque a veces una familia realmente es negativa para nosotros, para nuestro bienestar, pero nosotros no hacemos nada, o sea, nosotros no decimos, tengo que tener una conversación con ustedes, esto como lo están haciendo no es así que se hace, no me gusta, y presentar tu postura para ver por qué los demás están haciendo lo que están haciendo. Si yo digo que una familia es tóxica, pero no he propiciado nada para que se genere una comunicación de la que dije ahorita abierta, de esas que son incómodas, entonces pudiera ser que yo esté utilizando como un mecanismo de defensa. Bueno, esta familia no va a arreglarse, esta familia no se va, no va para ningún lado, entonces yo mejor me alejo. Eso es un lado, pero voy a asumir que la persona que hizo la pregunta ya ha tratado, ¿verdad? De hacer cosas, porque voy a mostrar tanto lo uno como lo otro. Si usted ha intentado mediar con su familia y su familia aún sigue con comportamientos y con asuntos que son difíciles para usted, usted tiene que tomar una distancia saludable. Con esto no estoy diciendo que no deje de honrar a sus padres, no deje de proveer lo que le corresponde a ustedes de su rol, y más si es un hijo adulto, y tomar la decisión, o sea, identificar qué es lo que ha pasado con tu familia y tomar la decisión de que con tus hijos, con tu futura generación, eso no pase. Evalúa cómo se está portando papá, y si tú eres varón, ya tú sabes qué papá tú no vas a hacer en el futuro, ¿eh? Si tú eres hembra, qué hombre tú no quieres como tu esposo ni como padre de tus hijos que haga eso mismo, porque esa es la idea, como identificar lo que no quiero ya a partir de ahora y que conmigo se rompa toda situación familiar que
veo que no me aporta y que no me es saludable. Eso es lo que yo considero, tanto para lo uno como para lo otro. O confrontar en amor, o sea, confrontar con madurez, ser el primero en hacerlo si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste y no hay como esa respuesta que tú estás esperando, pues entonces tomar distancia saludable, pero sin dejar de cumplir tu responsabilidad y ya tomando la decisión de qué tú no vas a hacer con tu familia futura, o sea, con tu generación. Entiendo que... Bueno, yo creo que sí, que vamos de la mano, Eva, por ahí, usted y yo. Aquí tengo otra pregunta, Bucapi, y dice, ese pide base bíblica. Voy para allá. Adelante, vamos a ver. Dice, ¿cómo podemos identificar las raíces profundas de las cadenas generacionales en nuestras vidas? ¿Y qué herramientas específicas recomiendas para romper esos patrones de manera efectiva y duradera? Y por favor, que sea con base bíblica. Ok. Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí, había otra como información que yo tenía porque justamente estaba tratando parte de este tema en otro escenario. Y hablaba con ese grupo sobre las generaciones, maldiciones generacionales. O sea, hay un aspecto que he podido identificar y es que hay maldiciones que se heredan familia tras familia, generación tras generación y que a veces no somos conscientes de eso y que así como usted se sienta, usted determinar si usted hereda glaucoma de su mamá, y usted hereda hipertensión de su papá. Bueno, esos son herencias médicas físicas. Pero ¿ha hecho usted lo mismo en términos espiritual? ¿Ha podido usted ver, bueno, en mi familia de madre hay mucho divorcio, hay mucha depresión, hay mucho manejo de estrés, hay muchas personas que son independientes, deciden no hacer familia? O sea, lo primero usted como hacer ese árbol genealógico, pero a nivel espiritual, porque esa es la pregunta que me está haciendo la persona, ¿verdad? Ver qué cosas ha carecido esa familia desde tus padres, tus abuelos y tu bisabuelo, porque a veces hasta ahí que los conocemos. Otros tienen la oportunidad de conocer hasta los tatarabuelos. Bueno, pues si tú tienes la oportunidad de sentarte con ellos, hablar con ellos, y tú te vas a dar cuenta de carencias que ellos tuvieron y de por qué ellos hacen lo que ellos hacen. Y eso te va a permitir saber por qué tu familia se sigue comportando de la misma manera y qué patrones tú se quieres seguir y qué patrones no. Entonces, hay una parte aquí específicamente, tengo 2 citas bíblicas, entiendo que la Biblia tendrá muchísimas más, espero no salirme de la respuesta que la persona espera, pero tengo aquí una primera cita bíblica que está en Éxodo 25, que dice que no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, aquí veo una primera parte bíblica que me dice a mí que yo no puedo ni adorar, ni servir, ni seguir haciendo lo que yo descubrí que mis padres y mis antepasados hacían, que son contrarios al Señor. Y con eso me refiero a prácticas que son sin principios, prácticas que no están en base de mi creencia cristiana que tengo, cosas que veo que no debo de seguir haciendo, porque él dice que él castiga eso. Entonces, si ya yo veo que él lo que quiere es bendecir las generaciones, y así como la maldice hasta la 4ª, también la bendice, pues entonces yo tomo la decisión de seguir haciendo no lo que la familia me está haciendo, sino lo que debo de hacer, que Dios me manda a hacer. Y también está la segunda cita que quiero compartirte. Bueno, y ahora, ¿cómo lo hago eso? Y está en Deuteronomio 5. Están los 11 primeros versículos, pero yo voy a mencionar solo algunos primeros versos para que puedan entender. Y dice: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a oídos de ustedes, para que lo aprendan y los pongan por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nosotros
no hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Y no lo voy a leer hasta el 11, pero les animo que lo lean hasta el 11, Deuteronomio 5, versos del 1 al 11, donde dice, oye, hay cosas que hay que renunciar porque hasta nos involucraron espiritualmente y no sabíamos que estábamos, pero ya después que usted rompe con eso, ya él no mira lo que hicieron los demás, ahora él va a ver qué voy a hacer yo con los míos, qué decisión yo voy a tomar. Si yo tomo la decisión de seguir tras los dioses de mis padres, tras los comportamientos, las actitudes de mis padres, las prácticas mundanas de mis padres, o si yo decido ser diferente y caminar en pos al diseño de Dios para mi vida y de los míos. Entonces, esas son las prácticas, como las estrategias prácticas que yo le insto a esa persona que hizo la pregunta y que confirme si tuvo respuesta, porque de lo contrario puede continuar leyendo. Lo primero es identificar qué áreas tiene que romper, qué cosas de su familia debe de romper, y a partir de ahí comprometerse a hacer un pacto con Dios para que no siga repitiéndose lo que han hecho sus padres hasta ahora, sino que todo sea nuevo con Él. Va a ser un poco más desafiante, va a ser doloroso, va a tener que decir que no a muchas cosas de la familia, va a tener que confrontar a sus padres, abuelos y bisabuelos, va a tener que romper cosas, inclusive hasta a nivel espiritual y todo lo demás, pero como ese beneficio que nosotros adquirimos es que ya los que vienen luego de nosotros y nosotros podemos vivir como en esa tranquilidad y en esa esperanza de la mano del Señor, que nuestros familiares antepasados no necesariamente lo vieron de esa manera. Espero haber contestado, no sé si... Vamos a ver que tenemos otra preguntita por aquí. Me dice, ¿qué debe hacer una madre cuando el padre le hace la contra? Ella le quiere introducir por un buen camino, lo lleva a la iglesia y va y la busca. No entendí la pregunta realmente. Vuelve y repite. Dice, ¿qué debe hacer una madre cuando el padre le hace la contra? O sea, la madre, lo que yo creo. Ella lo quiere introducir por un buen camino, la lleva a la iglesia y él va y la busca. Eso es lo que yo entiendo. Ok, bueno. Yo tengo una cita. Mira, aquí dice, a su hija, y hay una lucha campal, son personas divorciadas. Ahora sí completa, ahora sí se completó la oración. Bueno, bien. Entiendo por la pregunta que ella es la que sirve al Señor y él no. Como psicóloga considero que deben de tener una conversación como padres, porque si bien es cierto que los esposos se divorcian, los padres no deberían divorciarse, o sea, como padres me refiero. En la crianza de los hijos, ambos deben de estar presentes porque ambos ocupan un rango muy importante en la vida de esa persona, pero no siempre pasa eso. Entonces, es lo que se espera, que ellos puedan conversar qué tú vas a hacer con nuestro hijo o qué vas tú a hacer mientras yo no esté. Pero si esa conversación no se da, entiendo que debe propiciarse de alguna forma. Y hay que escuchar a ese hijo o a esa hija, saber si siente comodidad con su madre cuando va a ese lugar, o si por el contrario lo que se siente es que eso está trayendo más dificultad entre sus padres. Habría que ver qué edad tiene ese hijo o esa hija con la que ella lo está llevando a la iglesia, pero considero que una cosa es que a mí me impongan a hacer algo y otra cosa es que yo la haga porque yo entiendo que es lo que mejor me conviene. Pero si él no es creyente y ese hijo o esa hija no ha entendido lo que va a ir a hacer a esas reuniones, pues entonces ahí la madre tiene una porción bíblica que es la que voy a compartir, que está en Primera de Corintios 7, específicamente versos 14 y 15, que dice, porque el marido, y voy a especificar muy bien lo que voy a decir para no sacarlo de contexto, ¿okay? Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido.
pues de otra forma sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahí hay muchísimos temas, yo creo que ahí haríamos otro live. Ahí eso no está diciendo que se divorcie por eso solamente, ni está diciendo que no hay unos problemas reales en la familia, en esas relaciones de pareja, porque los hubo, por eso están divorciados. Lo que yo quiero decir es que esa madre tiene bajo su dominio el poder orar por sus hijos para que sus hijos puedan entender la importancia de poder asistir con ella a la iglesia. Y de que aunque el papá lo saque o no lo deje ir o no haga lo que haga, la oración de esa madre dice que independientemente de que ellos son incrédulos, esa oración llega a oídos del Señor y Él va a proveer la salida. El Señor va a proveer la estrategia para esa madre y va a proveer inclusive el momento por donde esa madre va a poder tener esa conversación difícil con esa persona que fue su pareja, que es el padre de sus hijos, para explicar lo que está aconteciendo y por qué ella entiende que es importante que ellos puedan participar como hijos de la dinámica eclesiástica y de la dinámica cristiana. Pero dice ahí que por medio de la oración los hijos caen dentro de esa cobertura de las madres y la oración de las madres tiene mucho poder y hasta para lo mismo que está ocurriendo con ese padre, la oración, esa oración que establece, esa oración que resiste las artimañas del enemigo, va a ser muy eficaz para lo que ella está viviendo. Así que la idea es que si no ha orado en ese aspecto, pues ore con intención, y si ha estado orando pero no hay respuesta del Señor, sabemos que Dios tiene un sí, un no y un tranquila que yo estoy trabajando, ¿verdad? Un silencio que a veces es un poco difícil, pero que al final da unos frutos muy extraordinarios, la gloria de Dios. Amén. Así que busque esa asistencia de cómo ella puede ser la mediadora de su familia, porque ahora no hay quien gane. Ahora el objetivo es que ella tiene como madre que sus hijos puedan seguir en el camino, entonces ella tiene que ser una estratega, y para eso esa estrategia la da el Señor. Se la va a dar el Señor a ella, específicamente por su situación particular que ella está viviendo. Amén. Yo tengo la pregunta mía. Voy para allá. Ya sí. Voy a poner esta última ya para cerrar y concluir claro. Con este live que ha estado muy interesante. Sí. La pregunta que yo tengo son dos realmente. La primera, ¿puede una hija o un hijo casarse o elegir una persona en su vida parecida a su padre, en el sentido de, por la situación que ha vivido, elegir mal al momento de elegir pareja y repetir a la elección el mismo patrón de conducta que tuvo su padre con ella? Esa es la primera. Vamos a respondértela por partes. Esa es la primera. Y la respuesta es que sí. Y hablábamos de eso ahorita. Cuando tú no sabes que tú estás en medio de un entorno que es desfavorable para ti, para tu salud emocional, para tu salud espiritual, tú todo lo ves normal. Entonces tú buscas esos mismos patrones más adelante, porque como tú no te has identificado que hay que trabajar áreas, ni has identificado que hay que romper patrones, esos patrones te siguen, o sea, tú los sigues manejando y los sigues involucrándote con ellos. Así que sí, la respuesta es que sí, y de hecho se ha visto por ejemplo, en líneas familiares donde todas las mujeres se casan con hombres abusivos. Cuando ven que sus madres, por ejemplo, son golpeadas por esos padres, se molestan con los padres, no quieren saber de ellos, o lo que sea, lo ignoran o lo que sea, pero cuando ya tienen la oportunidad de tener pareja, todo es un idilio que forma parte también del mismo ciclo de la violencia, pero que cuando ocurre el primer evento de violencia, asumen lo mismo que pudo haber dicho su madre. No, él va a cambiar. No, esto fue de mentira.
mentira. Entonces vuelven otra vez y vuelven el mismo ciclo. Sí, patrones que usted no se ha detenido ni se ha como formalizado en romper, los sigues cometiendo. Y los cometes de dos formas. O lo cometes de manera consciente. Ay, sí, mira, ese muchacho, esa muchacha se parece a mi mamá y a mi papá, me trata como mi mamá y como mi papá, como ya no lo tengo, déjame tenerlo a él o a ella para que me sigan haciendo lo mismo, o lo hacen de manera inconsciente, o sea, lo hacen de una manera que no lo están eligiendo en sí mismos, pero con sus acciones, con sus actitudes, con sus creencias, con sus tradiciones, están volviendo nuevamente a repetir otro escenario de su familia. Así que sí, la respuesta es que sí. Bueno, claro que sí. Voy con la última pregunta, que trata más con la identidad. Cuando vemos ahora mismo que están sucediendo muchas cosas en la juventud, una madre o un padre que tenga baja autoestima, falta de identidad, puede educar a su hijo, transmitiéndole esa falta de identidad y que su hijo permanezca en ese estado de falta de identidad. Lo digo por lo que estamos viviendo actualmente, que tenemos muchos jóvenes que tienen falta de identidad y que terminan con situaciones, con el supuesto bullying, con el supuesto ataque de ansiedad, depresión y hasta suicidio. ¿Por qué? Porque no tienen identidad, no se quieren, no se aman. Entonces, ¿puede el padre transmitirle eso? Porque el padre siente que no se ama, no se quiere igualmente. Esa es mi pregunta ya para cerrar aquí. No, con broche de oro y cierre, porque verdad. Bueno, yo diría que pasan ambas cosas. Pasa de padres que tienen identidad, autoestima, saben quiénes son, le propician un entorno de salud, de confianza, de seguridad a sus hijos, y aún así sus hijos en edades específicas se dejan distraer por el entorno y todo lo que ellos están siendo bombardeados con, y no asimilan esa identidad y esa autoestima fortalecida de sus padres. O sea, les pasa porque, bueno, les tocó en esa edad, les tocó una serie de eventos en su alrededor que posiblemente los padres se han dado cuenta o no, intentan ayudarlo o ayudarla, pero es un asunto de que el hijo tome decisiones y no las toma. Entonces, por lo tanto, tiene una baja autoestima, tiene una baja identidad, a pesar de que tenga padres que sean emocionalmente equilibrados e inteligentes. Eso puede pasar. Lo segundo, que es lo que mayormente vemos, es que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, vemos hijos con falta de autoestima, falta de identidad, ellos no saben quiénes son, pero porque no han visto a sus padres tampoco saber quiénes ellos son. Entonces, como yo no veo eso en casa, yo tengo que recurrir a otro patrón, tengo que recurrir a otras personas que sean los que me digan cómo yo debo de ser, o cómo debo de verme, o cómo realmente soy valioso o valiosa, y no necesariamente esa fuente es muy confiable. Entonces ahí vemos todo ese tema de presión de grupo, caen en drogas, en prostitución, en mucha serie de cosas que buscando una valía, primero una valía física de mis padres, o sea, hubiera querido sentirme aceptada y quería sentirme que soy valiosa para mi familia. Bueno, pues voy a buscar ese valor, esa persona o eso que me diga qué tan valioso soy, y eso lo buscan por fuera. Pero hay un tercer remanente, que es el remanente con el que yo quiero cerrar ahora. Y es esas familias que vinieron de familias disfuncionales, vinieron de familias que no eran las más perfectas, pero que han descubierto de su posición en esa cadena familiar y han decidido qué patrones dejan pasar y qué patrones no dejan pasar, y se han dedicado en su vida, en su juventud, a trabajar eso, para que cuando vengan esos hijos, pues no tengan que vivir ni lo que ellos vivieron, pero
esperarlos con un escenario muchísimo más diferente y como repetir eso que decía al principio, poder hacer ese ambiente de seguridad, ese ambiente de esperanza, ese ambiente fundamentado en la palabra, emocionalmente saludable, que aunque sus padres no lo tuvieron, se esforzaron y construyeron eso para. Entonces esos son unos padres que no tenían necesariamente identidad en un principio, no es que no tenían baja autoestima, pero tampoco no es que la tenían en el lugar donde se esperaba, pero aprendieron a encontrar su identidad en Cristo, empezaron a entender cuál es su valía en Cristo, porque me estoy refiriendo a una familia cristiana, voy a cerrar con ese tipo de familia, y entonces se dedican a fortalecer esos patrones que aunque ellos no lo vieron en sus familias, ellos decidieron crearlos. Entonces generan comunicación asertiva, comunicación abierta, respeto, honestidad, hay amor, hay comprensión, hay límites claros, hay roles establecidos, cada quien sabe lo que tiene que hacer, y si mi papá dijo que no, el otro tiene que decir que no, porque el no es el no. Y otra serie de cosas que ahora mismo como que no me llegan, pero que van forjando entonces en ese tercer tipo de familia, hijos sanos, hijos fuertes, hijos con convicciones claras, con principios establecidos, saben cuándo decir que no se dejan guiar por presiones de grupo, y como hay una canción, no, yo soy la presión del grupo, pero que ha sido todo como el resultado de que sus padres se sentaron a eso, porque eso no baja en una impresora, eso no se compra un libro en la tienda, eso hay que sentarse a ser formados en esa parte. Y yo espero que si aquí hay, ¿verdad? Pueden haber solteras, solteros, pueden haber inclusive padres con hijos. Yo entiendo que este live de hoy abre una oportunidad de empezar a hacerlo diferente. Evalúese usted, no empiece por el otro, evalúese usted qué usted está haciendo que usted sabe que está mal. Si usted es muy bocón, muy peleona, bueno, trabaje primero con usted, luego confronte a los que están a su alrededor, luego establezca metas como familia, y no va a salir a la primera ni a la segunda, pero a la tercera, con el favor de Dios, pues yo entiendo que sí, que se pueden hacer familias más fuertes. En el nombre de Jesús. Ay, me encantó, gloria a Dios. No, sin desperdicio, Eva, de verdad que te felicito realmente. Yo espero que tengamos otra oportunidad con otro tema más interesante. Luego estaremos poniendo otros temas más llamativos para los padres, para también para las parejas. Podemos poner también una charla de pareja psicológica, tú sabes, en el área psicológica y cristiana, porque hay muchos temas realmente, y el de la familia. Hay muchos temas que abarcar, muy grandes, de verdad que claro, sí. quiero concluir con un verso bíblico que es como la raíz de de todos éxitos en eso que esas familias van a emprender, y es que haya una unidad. Y está en Efesios 4, versos 2 y 3, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, trate a los demás con la misma comprensión y con la misma humildad que usted quisiera que lo traten a usted, porque así como usted está librando sus batallas y está trabajando sus patrones familiares, que también el otro lo está haciendo, y no dejar nada de comunicar, o sea, comunicarlo todo, no dejar nada por comunicar, hay que decirlo todo. Así que, muchas gracias, para mí el honor es mío. Estamos para servir al Señor y estamos también para asistir de esa parte así psicológica, de esa salud emocional, esa salud mental que muy bien las gentes y todas las personas necesitan y pudieran tener, así como tienen facilidades médicas en otras áreas. La mente necesita tener salud.
para que las familias también puedan ser saludables. Amén, gloria a Dios. Un aplauso para ti, de verdad que sí. Tenemos aquí mucha satisfacción en el grupo, muchas felicitaciones, amén, aleluya, muy bueno, acertado el tema. Gracias por llegar hasta aquí. Te doy realmente las gracias, Eva, por aceptar mi invitación. Realmente ese es uno de los este es el primero de muchos temas que vamos a presentar por este live. Cada X tiempo presentaremos uno diferente. Y para la próxima ocasión te tendremos, porque tú sabes que tú no tienes en agenda. Y anótame ahí, no me sueltes. La gloria de Dios. Entonces vamos a despedirnos con una oración y dándole las gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso, tan educativo y edificante. Bendito Amén. Dios. Espero que haya sido de edificación también para los padres que están en el chat. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, le damos por este live, este tema, Señor, que usted ha puesto en el corazón, tanto mío como de Eva, Señor Padre, para cada uno de los padres, Señor, esa inquietud que usted ha puesto, Señor Padre, en los corazones de nosotras, Señor, para tratar estos temas, Señor Padre, porque necesitamos primero trabajar con los padres, para que los padres puedan trabajar con sus hijos, Señor. Ayude a los padres que se han conectado en este tiempo, Padre, que han aprendido a poner en práctica, Señor, lo aprendido. En el nombre de Jesús, Señor, damos las gracias, Señor, por cada participante. Bendecimos su familia, su vida, Señor, Padre. Bendecimos la vida de Eva, Señor, Padre. Siga abriendo camino y poniendo gracia en ella, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios.